CINTE. Si no puede realizar los pagos desde su casa, protéjase por usted y por su familia. Municipalidad de San José, trabajamos para usted. Hablando claro, la plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro, aquí en Colombia 98.7. Hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Vamos a ver si se puede conectar con nosotros. No tenemos un password para poder conectarnos, es una conexión directa. Si se puede conectar con nosotros, don Francisco de Paula Gutiérrez, ya casi, no le podía contestar al inicio de saludos. Quiero darles la bienvenida a ustedes, amigas y amigos que nos acompañan. Yo sé que ahorita se nos puede conectar don Francisco Gutiérrez de Paula, exministro de Hacienda, expresidente del Banco Central. Él nos acompañará esta mañana para dar cuenta de una serie de temas relacionados con la inminencia de la presentación de un proyecto o varios proyectos por parte del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa en pos de un acuerdo interno en el país de cara a la presentación posterior de un acuerdo, de un convenio para solicitar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, estamos esperando que se conecte y no se ha conectado. Don Guti, como le decía, así le dicen las personas de cariño a don Francisco de Paula Gutiérrez, no hay conexión, no hay password, es libre el acceso y estamos esperándolo. Ahí está nuestro compañero Daniel Calvo esperándolo. Don Álvaro Murillo, ¿usted qué tal? ¿Qué tal de fin de semana? Muy bien, Vilma, buenos días a usted, a todas las personas que siempre están con nosotros. Muy bien el fin de semana ya con estas condiciones. Qué tiempo más hermoso. Que por todo lado parecen bonitas, bastante fresco, incluso en los lugares cálidos parece que está un poquito más fresco también. Y bueno, viendo cómo están las noticias también para cerrar este año acá, con toda la tarea por hacer, Vilma, porque lo cierto es que los apuros fiscales, si recordamos que la propuesta del gobierno presentada para acudir al Fondo Monetario, la presentaron en septiembre, después de que se anunció desde julio, y bueno, y estamos aquí pues pendientes de finalmente qué es lo que propone. Recordemos, después de las protestas, después de los intentos de proceso de diálogo, de la discusión legislativa de diputados, y esto mezclado con el apuro, porque está en cuenta regresiva para saber si se pierde o se aprovecha el préstamo de $250 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que aunque no tiene técnicamente nada que ver con la propuesta de acudir al Fondo Monetario Internacional, en términos de la discusión política se está cocinando en la misma olla en la Asamblea Legislativa, se ha acondicionado y bueno, por supuesto que no sería una buena noticia saber que el gobierno, no que el gobierno, que el país pierde la oportunidad de endeudarse a una tasa más barata y se ve obligado, porque es lo que ha dicho por lo menos el ministro de Hacienda, a endeudarse a las condiciones de mercado, porque los diputados consideran que no se le debe autorizar este préstamo al BID. No todos, algunos, pero es parte de la discusión todavía. Sí, en realidad es muy, muy penoso lo que está pasando y me gusta mucho que hayas hecho esa precisión. Es que el empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo no es para que el gobierno haga, no sé, un óleo, una fiesta en Zapote, virtud a la consecución de dinero que es solamente para canje de deuda, y que además ya nos dijo el banco que no hay prórroga. Es decir, hoy o se aprueba la moción, ¿verdad?, para la agilización de la aprobación mañana en primer debate de este empréstito en condiciones ventajosas, o lo perdemos, porque claro, la otra cosa sería decir, bueno, ya los señores diputados no se van de vacaciones el jueves, se van de vacaciones la otra semana, o el 21 de diciembre o el 23 de diciembre, pero no, eso no está en la agenda. Las vacaciones se inician este jueves y van hasta el 11 de enero.
Es casi un mes. Y está bien, yo lo dije la semana pasada, no estabas en ese momento, está bien que haya vacaciones, pero que hagan la tarea antes de irse de vacaciones. Ya está conectado con nosotros don Francisco de Paula Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. Don Francisco, espero que haya pasado un buen fin de semana. Buen día. Afortunadamente, doña Vilma. Yo digo que cuando estamos con salud, cuando aún muchos de nosotros podemos mantener el empleo, vean la noticia tan dolorosa del despido de empleados, alrededor del 10% de la planilla de FIFCO, este fin de semana, que se corroboraba virtud a la paralización y la caída de las actividades turísticas que hacen parte de los negocios del conglomerado de Florida Bebidas. Lo cierto es que es muy doloroso y parece que vamos perdiendo la perspectiva de momento, tanto con la forma en que nos comportamos en la convivencia, en la interacción social, de que tenemos una pandemia, como con respecto a las decisiones políticas que están en juego, que son tan neurálgicas, don Francisco, y que ponen, pareciera, por delante asuntos, ¿verdad?, de índole electoral, ese tufo, ese olor de que aquí hay interés electoral, es incómodo, es inevitable, ¿verdad?, de percibirlo en un momento tan difícil. Y decíamos ahorita que se conectaba usted, a punto de dejar ir $250 millones de un empréstito para canje de deuda que es tan importante para el país. Yo quisiera un comentario inicial sobre este tema. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los que nos están escuchando. A mí me parece que este es un tema complicado, porque aquí hay yo veo dos pesos en esta balanza. Por un lado, yo estoy muy de acuerdo la importancia de $250 millones en este momento para el país, pero también estoy muy de acuerdo con la necesidad de avanzar lo más rápido posible en todo lo que son las transformaciones estructurales de la economía. Y en ese sentido yo creo que al día de hoy ambas cosas se están moviendo en una dirección que podría ser una dirección favorable, en el sentido de que ya tenemos una decisión del Poder Ejecutivo mucho más clara que la que se tenía hace 15 días sobre la voluntad del gobierno de acudir al Fondo Monetario Internacional, sobre lo que podría consistir este paquete con el Fondo Monetario Internacional. Ya se ha hablado de cuánto podría ser de reducción de gasto, ya se ha hablado de cuánto podría ser de aumento de impuestos. Ya tenemos cosas mucho más concretas que simplemente el manifiesto que habíamos tenido hasta hace 15 días, que era básicamente el gobierno sí está interesado en hacer algún acuerdo en algún momento. Por otro lado, también tenemos ya, me parece, avanzado el tema de la ley de empleo público, que es fundamental, y lo planteo de esta manera porque endeudarnos por endeudarnos, simplemente para posponer ajustes, es algo que ya Costa Rica ha hecho durante mucho tiempo y que ya nos está resultando muy caro. Y entonces, si vamos a avanzar en el ajuste, consigamos recursos financieros para que ese ajuste sea más débil. Pero si no vamos a arrancar en el ajuste, mejor enfrentemos de una vez por todas de las consecuencias de no ajustarnos y empezar entonces a tomar las decisiones fuertes para poder hacerlo. Entonces, a mí me parece que en este tema en particular de los 250 millones, hace 15 días yo estaba muy de acuerdo en el sentido de que no se debía estar dando los recursos simplemente porque ahí están y eran muy baratos, si no se estaba haciendo nada y si no se estaba avanzando nada. Creo que el Poder Ejecutivo ha dado muestras de querer avanzar. Bueno, y esto me parece que debería ser un estira y encoge con los otros endeudamientos que vienen en el camino, ¿no? Porque no es simplemente conseguir recursos para, como decía antes, para patear la bola. A mí me parece que hay que conseguir recursos para ayudar en la transformación de la estructura, de los temas estructurales, que son los temas importantes que tenemos que atacar. Don Francisco de Paula Gutiérrez, le doy también mi saludo de buenos días, de buena semana, de feliz diciembre también. Hablando de estos temas que son de fondo, don Francisco, ¿cómo se vería afuera en los mercados? Usted que conoce este mundo
que se nos hace tan lejano, digamos, a la mayoría de la población, ¿cómo se vería fuera que un país como Costa Rica rechace un crédito de 250 millones de dólares en condiciones blandas otorgadas por un organismo financiero a pesar de las necesidades sabidas de Costa Rica y de muchos países como Costa Rica? ¿Cómo se vería, don Francisco? Yo siento que no se vería mal si se entiende que el país lo que está diciendo es no queremos seguir endeudándonos a menos de que hagamos las transformaciones estructurales que tenemos que hacer. Don Entonces, Francisco, vamos a ver, entiendo que hasta hace 15 días, a usted le parecía mal. Lo que quiero saber es qué le parece hoy, porque vamos a ver, los proyectos tienen plazos y el plazo para aprobar este empréstito del BID se vence. Y se lo voy a poner en esta perspectiva. Este fin de semana el aspirante liberacionista don Antonio Álvarez de Santi, que no ha oficializado su candidatura, pero ya es un secreto a voces, que la aspiración la reiterará, decía que habló con los diputados liberacionistas de la Comisión de Hacendarios para que en efecto no aprueben la exención, la agilización del trámite para la aprobación de este empréstito. Pero por otro lado, don Rodrigo Arias decía el fin de semana también en una columna muy interesante de un artículo de opinión, algo centrado en la razón. Es que la autorización del endeudamiento ya se dio. O sea, la autorización del endeudamiento se da con la aprobación de los presupuestos de la República, y la aprobación de los presupuestos de la República tienen más del 50% de endeudamiento. Entonces, independientemente de que no se vea tan mal, cosa que sinceramente me cuesta mucho creer internacionalmente, en los mercados internacionales, el proyecto debe aprobarse justo porque el plazo de expiración está ahí, o deberíamos esperar que el gobierno de la República presente su propuesta de ajuste de 3% del PIB para 4 años, como ya la anunció el ministro de Hacienda, y decir, bueno, es que como no les creemos nada, hasta que no aprueben eso, no aprobamos endeudamiento menos oneroso para sustituirlo por el más caro. Ahora, yo, ¿cómo lo estoy viendo hoy? Yo hoy votaría por la aprobación, pero votaría por la aprobación con una serie de condiciones, en el sentido de condiciones explícitas. Que las cosas que nos han dicho en estos últimos 15 días se hagan, y se hagan en un plazo perentorio. Es decir, no se hagan en mayo, en junio, en julio, no. La ida al Fondo Monetario, la conversación con el Fondo Monetario Internacional debería hacerse en los próximos 15 días, en los próximos 22 días. La ley de empleo público debería estar ya pronto y pronto digo yo, si no va a estar antes del jueves, que los señores diputados se van de vacaciones o de descanso, yo esperaría que esté convocada casi como punto único en la convocatoria para arrancar el mes de enero. Y lo que quiero decir es, no es posible seguir en el juego de este préstamo es muy bueno, lo necesito y no hago las cosas. El gobierno, yo le doy el beneficio de la duda, si nos planteó en los últimos 15 días, y insisto en los últimos 15 días, porque es en los últimos 15 días que hemos visto al señor ministro de Hacienda, el señor presidente de la República, indicándonos sí vamos a ir al fondo y sí vamos a ir con un paquete que tiene gasto, que tiene impuestos, que tiene algunos temas básicamente de manejos financieros. Bueno, y entonces eso debería estar yéndose ya en estos días. O sea, no es posible decir, bueno, ya ahora no lo aprobaron y entonces nos olvidamos de eso, ¿no? Porque entonces la próxima vez que ven un empréstito va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Yo le doy el beneficio de la duda a la administración en estos 15 días porque los he visto en una forma muy tratando de lograr las cosas, y creo que eso es consecuencia en parte de la conversación. El hecho de que ya el endeudamiento está aprobado en un presupuesto que sabemos que es insostenible, porque sabemos que a menos de que hagamos en este año, que empecemos ya el ajuste, acabaríamos con un presupuesto que es con un déficit que no lo puede seguir manejando el país. Y entonces ese argumento yo no lo compro, ¿verdad? Yo no lo compro en el sentido de que ya se aprobó los gastos, ya se aprobaron. Sí, se aprobaron los gastos en el entendido que el país iba a entrar en una senda de ajuste que requiere entrar, y que requiere entrar en una forma urgente.
No es esperarse, como ya el presupuesto se aprobó, entonces ya ahora tenemos tiempo para entrar al ajuste hasta el año 2022. No es así. Si yo veo que nosotros tenemos que entrar al ajuste en febrero del año 2021. Aunque en el presupuesto se hayan considerado ciertos gastos, bueno, ahí no se harían. Aunque en el presupuesto no se contemplaron algunos ingresos, bueno, se tendrían. Y eso nos permitiría acabar el año 2021 ya con una senda de estabilización, en las finanzas públicas. No es posible simplemente decir, ya el año 2021 está dado, así es que financieme lo más barato posible. Eso me parece que es irresponsable. Vamos a hacer una pausa, don Francisco Gutiérrez de Paula. Son las 8:16. Le hago una propuesta. Es que de todas maneras no tenemos su cámara activada, entonces no podemos verlo en la conexión de Zoom. Y el sonido, viera que no me está dando la calidad que nosotros queremos tener. Entonces, le propongo que en la pausa se desconecte y que mi compañero Daniel Calvo le haga una conexión vía telefónica, línea fija habitual, tradicional, y que nos conectemos con mejor calidad de audio. Vamos a hacer esa pausa y ya volvemos con don Francisco de Paula Gutiérrez. Son las 8:17 de la mañana. Después de estos mensajes, continuamos. Hablando claro. Sí. Buenas, Marchamo Express. Paga tu marchamo con Grupo Mutual a través de Mutual en línea, Mutual móvil y te lo llevamos a tu casa o lugar de trabajo. Además, quedarás participando en el sorteo de 55 premios de 100,000 colones. Con Grupo Mutual, Marchamo Express en donde estés. Aplican condiciones. Ver reglamento en grupomutual.fi.cr. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. ¿Vieras que en el banco me dieron un billete nuevo? Uy, a ver, ¿y qué tiene diferente? El cajero me dijo que vinieron con seguridad de última generación, que además del relieve en los retratos y las figuras que cambian de color al girarlas, ahora todos tienen una ventana transparente. Ah, sí, mira. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Y recuerde, al recibir billetes siempre toque, mire y gire. Un mensaje del Banco Central de Costa Rica. Aguinaldo a tiempo y a derecho. Evítese inconvenientes y no se exponga como empleador a multas innecesarias o repercusiones legales. Recuerde que todas las personas que trabajan en su negocio a partir del primer mes tienen derecho al pago completo del aguinaldo antes del 20 de diciembre. Este es un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para más información, ingrese a www.mtss.go.cr. Entre todos hacemos valer nuestros derechos laborales. Realiza los pagos de tributos del año 2021 con la MUNI de Montes de Oca y recibió un descuento por pronto pago del 8%, válido del 1 de enero al 5 de febrero de 2021. Aplica para pagos anuales en plataforma de servicios y pagos en www.montesdeoca.go.cr. Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:19 de la mañana. Hoy es lunes, iniciamos la semana haciendo repaso de las condiciones previas a lo que esperamos. Es la concreción de una propuesta del Poder Ejecutivo por 3 puntos porcentuales de PIB en 4 años, la mitad por recorte de gasto, y el otro punto por 1.5%, don Francisco de Paula, por ingresos nuevos y eliminación de exoneraciones. Así lo entiendo. Bueno, y alguna práctica ajuste adicional de réditos de empresas públicas que se añadirían. Esa propuesta, grosso modo, ¿cómo la ve después de lo que deparó el resultado de
mesas de diálogo, tanto en el Ejecutivo como en la misma Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que tiene la particularidad de haber aprobado algo que no se aprobó en la otra mesa, que es el impuesto al salario escolar, la admisión de la necesidad de hacer esa aprobación. Pero bueno, ¿cómo la ve usted ahora que también dice que debería ser o en esta semana o en las primeras 3 de la semana de enero, de las primeras de enero? Ahora también tenemos problemas. De Paula Gutiérrez, ya casi está con nosotros aquí. No lo escuchamos. No, lo perdimos de nuevo. Bueno, ustedes saben que estas son las condiciones de la virtualidad. Tenemos, después de tantos años de recibir a nuestros invitados aquí en la mesa de Hablando Claro, ahora tenemos que jugárnosla. Don Francisco. Aquí estamos. Sí. Bueno, vamos a ver, suena como dentro de un tarro, suena como dentro de un gran tarro. A ver. Déjeme ver, ¿y así? Eso, suena mejor. Suena mejor, bueno, entonces me quedo así. Bueno, ¿me escuchó la consideración de la consulta, don Francisco? No se la pude escuchar. Ya, bueno, decíamos que cuál es su opinión sobre esta propuesta que presenta el Ejecutivo, cuyo detalle no conocemos, pero que dice 3 puntos porcentuales del PIB a lo largo de 4 años, 1,5% en reducción de gasto y 1,5% de eliminación de exoneraciones o reducción de exoneraciones y nuevos tributos, apenas menos del 1% del PIB, 0,7%. Algunos ingresos de utilidades de empresas públicas irían por ahí. Y bueno, de la mano, evidentemente, corre este proyecto de ley tan neurálgico que es el de empleo público, por supuesto. Esta propuesta así, grosso modo, ¿cómo la evalúa? Bueno, yo creo que esta propuesta es mucho más balanceada que las que nos presentaron en septiembre. En septiembre lo que teníamos era ingresos por todo lado y casi nada en la parte del gasto. Ahora ya se está hablando del empleo público, eso me parece a mí que es fundamental, y es fundamental arreglarlo y cuanto antes. Estamos hablando de eliminar exoneraciones, que me parece que también que es un tema muy importante, porque eso empieza a nivelar la cancha entre ciertos sectores. Creo que nuevos tributos los tenemos que pagar, y de ahí después quisiera pedirle un poquito del espacio para poder hablar un poquito sobre por qué yo creo que los costarricenses tenemos que aportar nuevos tributos. Y los ingresos y utilidades de empresas estatales, las empresas estatales son del Estado, el gobierno es el accionista, el gobierno como representante del Estado es el accionista, y aquí es una barbaridad porque nunca, con muy pocas excepciones, las empresas del Estado le aportan al Estado, le aportan al gobierno, simplemente se queda dentro de sus propias arcas, las utilidades. Entonces me parece a mí que esta es una propuesta mucho mejor balanceada. Yo esperaría que a la hora de proponer en concreto cuáles tributos vamos a poner o se van a establecer, sean tributos que tengan un sentido lógico. Yo pensaría, en mi caso personal, que la forma más fácil de recaudar es con el impuesto al valor agregado, considerando que una parte para los grupos de menores ingresos pueda ser devuelta a través de los bonos y los esquemas de protección social que ya el país ha venido desarrollando. ¿Cree usted, don Francisco de Pablo Gutiérrez, cree usted que debe ser el camino? Porque lo que ha planteado el gobierno hasta ahora no ha sido pues claro en términos de impuestos, más allá de avanzar en la modalidad de renta global, que recordemos que es sumar los ingresos de las personas para gravar sobre la totalidad y poder alcanzar los mínimos gravables. Digamos, esto sí ha avanzado, pero esto es solo una parte de todo. ¿Cree usted entonces que el componente de impuestos que debería llevar esta propuesta para avanzar hacia negociar con el FMI debería basarse sobre un aumento al impuesto al valor agregado, don Francisco? Yo creo que ese debería ser uno de los componentes. La tributación moderna lo que tiene es básicamente 2 tipos de impuestos. Tiene el impuesto sobre la renta, y por eso el movernos a renta global a mí me parece que es un paso positivo, y los impuestos al consumo. O sea, es básicamente, y dentro de los impuestos al consumo, el impuesto al valor agregado es el impuesto. Y entonces, si queremos tener una tributación y una recaudación más fuerte que la que tenemos, que es una recaudación relativamente débil,
Y yo creo que tenemos que movernos en esas dos direcciones. Y en el caso del IVA, porque el IVA, bueno, ya lo tenemos implementado, ya está funcionando, ya tenemos mecanismos de control que se van a ir perfeccionando en el tiempo, y entonces depender un poco más del IVA me parece a mí que es ir mucho más a la segura que tratar de inventarnos un nuevo impuesto por ahí para tratar de recaudar un signo de interrogación. Muy interesante, don Francisco. Varios de los economistas que han estado aquí en el programa en días anteriores han mostrado en la misma dirección su anuencia. Ahora, este IVA, usted se lo plantea, me parece entenderle, en términos de retribución en inversión social, no en términos de retribución física a cada persona, para, digamos, los estratos que se decida que tienen que ser, digamos, retribuidos por el pago. Esa es una consideración. Y la otra que le quería preguntar es, estamos hablando de un IVA al 13%, no del aumento nominal, y generalizado, entonces, entre canasta básica, ¿qué de educación, qué de salud? ¿Cuál es su idea? No, a mí me parece que entre más general sea el IVA, mejor. Me parece que 13, que deberíamos subirlo de 13, qué sé yo, al 15, al 16, y por eso que yo creo que en los grupos de menores ingresos, a lo mejor hay que dar una compensación en efectivo, aparte de la compensación por el valor social de las inversiones, por el valor de las inversiones sociales que se hacen, porque puede ser que esos grupos vayan a estar muy afectados y ya su nivel de ingreso es un nivel de ingreso monetario tremendamente bajo. Entonces ya tenemos, entiendo yo, mecanismos adecuados de poder redistribuir mucho más identificados dónde están los hogares pobres, dónde están los hogares que están en necesidades urgentes, y entonces poder darles a ese grupo, al menos durante los primeros años del ajuste, mientras esta economía se trata de reanimar y reactivar, y se empieza a crear más empleo, con lo cual entonces ya las necesidades urgentes de esos grupos sociales se estarían disminuyendo. Don Francisco, decir el IVA 15 o 16% es casi motivo de censura de las ondas, ¿verdad? Algo así. Es algo muy fuerte. Eso no lo pudimos plantear en el paquete fiscal del 2018 porque en las condiciones definitivamente no lo permitían. Pareciera también improbable que las condiciones políticas, no económicas, no sé si también las económicas, lo puedan permitir ahora. Bueno, yo las económicas yo siento que sí. Sí, siento que sí por lo siguiente. Hay que entender el nivel de deuda que tiene Costa Rica hoy. El 70% de deuda que tenemos ha sido logrado en un proceso continuo de déficits fiscales durante toda la década pasada. Nosotros arrancamos la década pasada con un 28% más o menos de deuda. Ahora estamos en un 70%. Eso lo que significa es que el grupo de población que vivimos en Costa Rica durante esos 10 años disfrutamos de gastos mucho mayores que los que podíamos haber soportado simplemente con nuestro esfuerzo productivo. Y por eso nos endeudamos. Bueno, y lo que estamos haciendo simplemente es, y suena como a demagogia política, pero lo que hemos hecho es cargarle a generaciones futuras el pago de esa deuda. Bueno, a mí me parece que hay una responsabilidad de la sociedad actual de aceptar impuestos un poco más altos con tal de empezar a disminuir la deuda. Si ya no solo que no crezca, sino a disminuirla, que es parte de la tarea que tenemos que hacer dentro de este proceso de ajuste. ¿Qué ventaja tendría, don Francisco de Paula Gutiérrez, qué ventaja tendría, digamos, que el componente de impuestos se llenara en buena medida con el IVA frente a otros impuestos? Corríjame, por favor, se me ocurre, no sé, que es más difícil de eludir o de evadir el IVA que otros impuestos, o que es más directo para efectos de la recaudación de Hacienda. ¿Cuáles ventajas tendría? Ambas de las que usted menciona, ¿verdad? Es decir, conforme el IVA se ha ido perfeccionando, es mucho más difícil de eludir, ¿no? Y por eso es que tiene que ser mucho más generalizado, ¿no? Y por eso es que uno no quisiera que hayan tasas ceros en el IVA, ¿verdad? Sino que hayan, es decir, que todo el mundo pague pague algo. Y segundo, porque siendo más difícil de eludir, es más fácil de cobrar, ¿no? Y entonces entraría ya a la caja registradora de Hacienda desde el momento que se aprueba. No habría que esperar 2 años para obtener un nuevo reglamento, cosas de ese tipo.
Y es que me parece que estamos urgidos de recaudar. Incluyendo servicios, don Francisco de Paula, como que habían quedado fuera de la ley 9635, por ejemplo, no sé, educación, el servicio de educación privada, que no quedó fuera, pero quedó muy bajo, u otros que representarían un acceso a la salud privada. Claro, también. La salud también privada. Usted, digamos, está hablando de levantar estas exoneraciones totales o parciales. Yo pienso que sí, yo pienso así. Posiblemente políticamente no va a ser factible hacerlo. Hoy mucha gente en este momento no estaría votando por el candidato Francisco de Paula Gutiérrez en un escenario hipotético, porque claro, le está diciendo usted a mucha, por ejemplo, la clase media que consume fuerte, por ejemplo, educación privada o salud privada, clase media hacia arriba, que le está poniendo las condiciones aún más complicadas. Bueno, Francisco Paula Gutiérrez no está de candidato, entonces es una ventaja y por eso puedo hablar con mucho más tranquilidad que tal vez lo que hablan otros, ¿eh? Pero desde el punto de vista del país, es decir, o resolvemos este problema y lo resolvemos bien, o vamos a estar resolviéndolo a la fuerza. Y en ese sentido, a mí me parece que el tener un impuesto del IVA, que lo tiene la mayoría de los países, en una forma generalizada, es mucho mejor que tener un IVA muy fragmentado. Sí, vamos a ver, ¿cómo es a la fuerza desde la perspectiva, digamos, de alguien que conoce y que tiene en sus manos el lápiz fino de la economía del país, en las aulas y en la realidad de haber sido ministro de Hacienda y presidente del Banco Central? ¿Cuál es el mecanismo de la fuerza? Porque la verdad sea dicha, cuando la Contralora de la República dice, luego ya llegó, cuando muchas veces muchas personas, incluyéndolo, señalan que estamos urgidos de recaudar, es necesario poner más por el lado del recorte y por el lado de los nuevos ingresos, la gente dice, yo no le creo, es que la verdad es que la gente no quiere asumir la realidad, tanto como hoy no estamos asumiendo la realidad de la tasa de incremento de contagio de COVID. Puede ser que las cosas estén ahí, como un virus, como el SARS-CoV-2, el de la enfermedad de la economía está presente, pero todo el mundo dice, no está pasando, no quiero creer que pase. Pero ¿cómo sería a la fuerza en Costa Rica? Es muy fácil, es decir, la fuerza en Costa Rica será el momento en que el gobierno no pueda ya financiarse. O el financiamiento es tan caro que simplemente lo que estaríamos haciendo es pateando la bola por 50 metros, pero no logrando una situación sostenible. Y eso significa entonces, es decir, si el gobierno empieza a tener problemas, si desde el punto de vista externo el país empieza a tener problemas porque no tenemos ya una situación económica solvente, simplemente se nos cierran los ingresos. Y si se nos cierran los ingresos, entonces ahí sí tenemos que empezar a ver cómo hacemos el ajuste, porque de Costa Rica no puede seguir viviendo con un déficit. Bueno, este año va a andar en un 9% del PIB, pero eso es por razones puramente de la pandemia. Sin la pandemia hubiéramos andado un 6%, que es muy alto también. Y para el año 2021, de los estimados es alrededor de un 8%, un 8,25% del PIB. A lo mejor un 7,5%, pero esas son cifras que no son sostenibles. El año pasado ya en los ingresos tributarios, el total de impuestos, un 35% se fue en pagar intereses de la deuda. O sea que detrás de cada 3 colones que los costarricenses estamos pagando de impuestos, un colón se va a pagar intereses de la deuda. Y este año, por lo menos al mes de octubre, que fue la última cifra que yo vi, era alrededor de un 43%. Bueno, eso no puede seguir. Sí, no puede seguir por los dos lados. No puede seguir porque no podemos seguir endeudándonos simplemente porque la carga de impuestos, aunque sean bajos, aumenta. Y no puede seguir porque con esa calidad de recaudación que tenemos, es alrededor de un 12%, un 13% del Producto Interno Bruto, y no vamos a salir nunca. Claro, ahí es donde vuelve a tener mucha vigencia y sentido común la elaboración argumental del exministro de la Presidencia, don Rodrigo Arias Sánchez, porque, claro, ese endeudamiento
no está dado por la aprobación del empréstito internacional. Bueno, vamos a ver, 250 millones es muy poquito respecto de la deuda costarricense, pero no está dado por la aprobación de un empréstito que nos permita aliviar la deuda, el pago de los intereses y el peso sobre el presupuesto. No digo del 21, digo del mismo que ya tenemos en curso del año que termina o de los años que vienen de atrás, porque ya venimos pagando esos intereses. Por lo tanto, es, digamos, de sentido común que podamos ir, mientras vamos resolviendo todos los problemas que queremos resolver ahora, que no resolvimos por décadas, ¿verdad? Todos los que no son imperiosos, ir canjeando en lo posible deuda cara por deuda menos cara. La deuda es deuda, siempre pesa, don Francisco, y esa tarea también de arquitectura y rediseño de finanza pública hay que seguirla haciendo. No, correcto, eso hay que seguirlo haciendo, pero hay que seguirlo haciendo, Elman, siempre y cuando le pongamos el freno y le pongamos la llave al deterioro fiscal. Es decir, no es simplemente pagar, como se ha argumentado. Ya nos aprobaron el presupuesto del año entrante y por lo tanto ya tenemos autorización para gastar eso y ya tenemos autorización para endeudarnos y entonces vamos a endeudarnos de la forma más barata. Yo no creo que esa sea la solución. El presupuesto del año entrante es un presupuesto que no es sostenible en el tiempo y hay que seguirlo viendo a ver cómo se hace para reducirlo. Ya es muy difícil reducirlo cortando con la misma legislación que tenemos hoy, cortando las partidas. Yo creo que ese esfuerzo se hizo y fue un buen esfuerzo del Ministerio de Hacienda y un buen esfuerzo y un excelente esfuerzo de la comisión que evaluaba el presupuesto. Pero hay que seguir haciéndolo. Entonces, el hay que seguir haciéndolo es que tenemos que movernos mucho más rápidamente de lo que la gente cree hacia el tema de empleo público, que tenemos que movernos mucho más rápidamente de lo que la gente espera hacia mayores ingresos, porque nada está solucionado. Es decir, los 250 millones de esos sí nos vienen a aliviar un poco, desde luego, y por eso es positivo, pero es positivo en el tanto el país realmente afronte las consecuencias y tome las decisiones para reducir el gasto y para aumentar los impuestos. Es como si fuera una familia. Supongo una familia que tiene deudas enormes, y entonces el año entrante decidimos que vamos a ir a Miami. Y como decidimos que vamos a ir a Miami, necesitamos pedir prestado y estamos pensando pedirlo en una financiera. Y viene alguien y nos dice, no, mire, ¿para qué van a ir a una financiera? Es muy caro, yo les presto mucho más barato. Ah, bueno, entonces ya, como ya estaba autorizado el viaje a Miami, siempre me voy. Lo conseguimos más barato. Y no es así. Sí, tocaba no ir. Tocaba no ir. Y en este caso, en el caso de Costa Rica hoy, tocaba estar haciendo las transformaciones y tocaba ir al Fondo Monetario Internacional. Sí, claro, ahí es donde entran en juego las condiciones políticas, don Francisco, ¿verdad? Porque después del 2018 el trago fue pesado con la huelga de educadores, que yo digo que de ahí no nos repusimos en términos de la afectación a los estudiantes. Desde luego. Y después, es que cuando estamos hablando de la coyuntura inmediata, es imposible no advertir que hace menos de 2 meses el país estaba bloqueado, literalmente bloqueado por todas partes, en un evento que resultó ser sumamente traumático, donde quedamos de rehenes no el Poder Ejecutivo, sino todos los ciudadanos. Es correcto, pero bueno, yo no creo que podamos seguir siendo rehenes, porque esos grupos son los que nos dicen no al Fondo Monetario, si ustedes van al Fondo Monetario hacemos lo mismo. Y sígame pagando todo. Y sígame pagando todo, y sígame dando todos los beneficios, y sígame dando todos los privilegios. Y no se puede. Ya la década de los años, esta década pasada, del 2010 al 2020, consumimos alrededor de un 40-50% del PIB en privilegios, o en gastos que no eran tan necesarios o tan importantes, o en no pagar impuestos tan elevados como los deberíamos haber pagado. O sea, nosotros no hicimos durante 10 años el proceso de ajuste que este país debería haberlo hecho. Y se intentó, porque si ustedes recuerdan muy bien, con doña Laura, en el gobierno de doña Laura, se estaba planteando ya una reforma, cuando la deuda era mucho más baja de lo que tenemos hoy. Y en ese momento, recuerdo al diputado Mendoza, que fue uno de los que encabezó la oposición al proyecto, se encargaron de boicotearlo y de que no pasara y que fuera a la sala constitucional, y por razones puramente procedimentales había que volver atrás, que
que se hizo materialmente imposible. Y recuerdo también el esfuerzo que hizo don Edgar Ayales promoviendo una reforma, no para el gobierno de doña Laura, porque ya estaba terminando, pero sí para dejar montada la reforma en que entrara la administración que entrara en el 2014, de pudiera hacerla. Simplemente la administración que entró en el 2014 lo que dijo es: aquí no se necesita una nueva reforma, aquí en 2 años vamos a solucionar el problema. Y no solo no solucionaron el problema, sino que lo agravaron. Claro, voy a hacer una precisión histórica, don Francisco, me parece muy atinente. No solamente tuvimos el problema de que la administración que entró en el 2014 quiso patear la bola para adelante, tomó la decisión política. Es que la administración que terminaba en el 2014 también consideró que una reforma fiscal abortada era suficiente como costo político y no la presentó porque tenía la campaña electoral encima, y Johnny Araya estaba convencido que esa segunda reforma fiscal le abortaría sus pretensiones, cosa que después él mismo se encargó de abortar porque fue el que dejó la campaña tirada. Pero la propuesta fiscal que don Edgar Ayales tenía estaba lista, mucho antes de las elecciones del 2014. Estaba lista. Claro, correcto. Y no se presentó. Y no se presentó. Este es el punto. No se presentó, dice usted, en la última parte del gobierno. Sí, señor, exactamente. La propuesta estaba lista, la propuesta quedó lista, presentada en un documento que es la ruta de la consolidación fiscal de Costa Rica. Y discutida a nivel nacional. Y discutida y no presentada por el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa ante la inminencia de las elecciones. El punto, don Francisco, es que ya nosotros nos hemos tropezado en estas aguas varias veces, tristemente. Correcto. Y la clase política en su conjunto, ¿verdad?, es responsable de la situación que tenemos y que evidentemente tenemos que resolver ahora. No, yo creo que sí, yo creo que sí, y por eso es que uno no quisiera volver a caer en lo mismo. Claro. Y por eso uno no quisiera, y déjeme volverme un poquitico para atrás, porque en esa campaña, don Johnny Araya avaló la reforma que estaba presentando don Edgar Ayales. Sí, pero que no se terminó de presentar, digamos. No, que no se presentó a una asamblea legislativa porque se consideró que el nuevo Poder Ejecutivo, por lo menos yo estaba más o menos ahí en algunas de esas discusiones, que quien asumiera el Poder Ejecutivo tenía mucho más capital político para plantearle al país esa reforma, y ya estaba hecha. Y lo que tuvimos fue que cuando entró don Luis Guillermo, y lo que nos dijo es: mire, aquí en 2 años mis técnicos me han dicho que sin necesidad de nada se solucionan los problemas. Y sin necesidad de nada acabamos en un hueco fiscal que prácticamente lleva la quiebra que casi lleva la quiebra a este gobierno, a esta administración. Y a mí me parece que esta administración ha sido valiente en tomar decisiones importantes, pero no son suficientes. Es decir, desgraciadamente le tocó un periodo de tiempo en el cual ya el agua estaba hasta el cuello, y entonces hay que seguir tomando las decisiones. Claro, y con la pandemia. Y con pandemia, claro, con todo lo que quiera. Es decir, claro. Pero ninguna de esas es excusa para decir: vamos a posponer entonces las decisiones. Claro. No, excusa no, realidad política, porque claro, cuando uno ve que un país queda rehén de unos bloqueos de gente que dice que no quiere acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ni recorte de gasto público, ni nuevos ingresos para financiar la deuda que tenemos, para sostener el gasto público, digamos que es bastante complicado, por no decir imposible. Totalmente de acuerdo, pero y no es posible caer como rehén de sus grupos permanentemente. Claro. Vamos a hacer la segunda pausa. Don Francisco de Paula Gutiérrez, economista, que ya estamos hablando de componentes políticos, que finalmente es lo que hemos insistido en las últimas semanas aquí. El problema es económico, sí, pero sobre todo es político, para intentar arreglar el problema que ya de por sí fue un problema que se hubiera generado, este problema, y luego que no se haya solucionado en los últimos 10 años, ¿verdad? Porque en los últimos 10 años era la solución a un problema que se permitió crear tiempo atrás. Usted participó de gobiernos y seguro que los vio crearse de cerca, don Francisco de Paula. Vamos a la última pausa, 8:44 de la mañana. En un momento regresa. Hablando claro. ¿Sí? Buenas, Marchamo Express. Paga tu marchamo con Grupo Mutual a través de Mutual en línea, Mutual móvil, y te lo llevamos a tu casa o lugar de trabajo.
Además, quedarás participando en el sorteo de 55 premios de 100.000 colones. Con Grupo Mutual, Marchamo Express en donde estés. Aplican condiciones. Ver reglamento en grupomutual.fi.cr. Cuando decidís transformar tu empresa, te subís a una idea, a un sueño. Subite a la innovación, a la seguridad y a la tecnología. Subite a Claro Cloud para que tu empresa suba día a día. Atención en tu idioma las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Actualización constante, facturación unificada y en moneda local. Cerca de vos. Contactanos al 7002-1111 o al correo ayudacorporativa@claro.cr. Subite a Claro Cloud. Banco Central de Costa Rica emitió nuevos billetes con seguridades de última generación. Para identificarlos, toque el relieve en el retrato del personaje. Mire la transparencia a través de la ventana en todas las denominaciones. Gire y vea el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color de verde a azul. Acostúmbrese a revisar los billetes. Más información en www.bccr.fi.cr. Sí. Buenas, Marchamo Express. Paga tu marchamo con Grupo Mutual a través de Mutual en línea, Mutual móvil y te lo llevamos a tu casa o lugar de trabajo. Además, quedarás participando en el sorteo de 55 premios de 100.000 colones. Con Grupo Mutual, Marchamo Express en donde estés. Aplican condiciones. Ver reglamento en grupomutual.fi.cr. Encuéntranos en Twitter, @HablandoClaroCR. Colombia. Con un país en sintonía, 8:46 de la mañana. Ahora que hablábamos antes de la pausa de todo lo que se ha dejado de hacer y lo que se ha hecho y de alguna forma se ha cargado la factura que ahora se intenta arreglar, está por supuesto empleo público, sobre el que pesa en buena medida la posibilidad de arreglar este problema, cuando decimos que casi la mitad de lo que se está planteando de 3 puntos del PIB dependen del proyecto que está planteado ahí, y hay que decir, bastante incierto, porque hay varias versiones ahí y varios detalles que pueden ser vitales para saber si esto de verdad va a funcionar, la reforma a la ley marco de empleo público va a funcionar para arreglar las finanzas. Y ciertamente estas condiciones son condiciones que se han creado por años y años y años. Lo decía la semana pasada aquí el exdirector del Servicio Civil, de cómo, han cogobernado incluso muchas veces el funcionariado con las jerarquías políticas en las instituciones. ¿Cómo? No, con las jerarquías de control de los sindicatos, exactamente. Sí, por eso hablaba de fuera, funcionariado. digamos, del poder que se le puede atribuir a las jerarquías políticas, en efecto. Y esto, de nuevo, don Francisco de Paula, es político, ¿verdad? ¿Cómo ve usted esta perspectiva de arreglar un problema político como el empleo público, que es muy complicado y que por muchos gobiernos no se ha podido, y más bien se ha soltado la cuerda para poder hacerlo ahora en cuenta regresiva, contra el reloj? Sí, difícil, pero necesario. Es decir, a mí lo que me parece es que ya en este momento, si entramos a decir no hay un ambiente político para tal cosa, pospongámoslo, eso me parece que ya no se vale. Sí. Porque el posponerlo es entrar en otro problema político mucho más complicado para el país, porque sería político y sería económico. Es decir, sería empobrecer a la gente, recordemos los años 80. Los años 80 fueron realmente dramáticos para Costa Rica. Lo que pasa es que las generaciones nuevas no se acuerdan. Nosotros los viejitos sí nos acordamos de eso. No lo estoy incluyendo a ustedes, estoy diciendo nosotros de mi generación. Yo no tengo problema en ser incluida, es don Álvaro el que está en el target juvenil aquí en este espacio. Pero entonces el tema no es decir, el empleo, ¿qué tenemos en el empleo público? Tenemos los estudios de la OECD en donde muestran cómo Costa Rica dedica al empleo público, a la planilla pública, mucho más que la mayoría de los países desarrollados de la OECD en porcentaje. Ahí eso debería ser una luz de alerta importante, es decir, cómo un país como Costa Rica lo puede hacer. Segundo, tenemos distorsiones enormes. Todavía lo estaba viendo hace 2-3 días, creo que fue en alguno de los periódicos del país, diciendo que la UNA sigue pagando las anualidades o los pasos o los pluses independientemente de la ley fiscal,
porque todavía no se ha resuelto alguna discusión que tienen ahí. Como reino independiente. Como reino independiente. Así es. Bueno, eso no es posible. Es decir, ¿por qué razón los costarricenses tenemos que estar en esta situación cuando hay grupos que se están beneficiando en una forma inclusive fuera de la legalidad? Porque ya la ley fue muy clara cómo tenía que hacerse. Yo hubiera esperado, si lo que querían era tener el fallo claro, es pasarse a la ley, empezar a cumplir la ley, y si el fallo era, no, la ley no se podía cumplir, bueno, se les pagaba retroactivo, pero no seguir pagando porque después nadie va a poder cobrar eso. Sí. Bueno, ese tipo de cosas hay que solucionarlas. Hoy estaba viendo en el periódico de hoy, en uno de los periódicos de hoy, que decía, personal de apoyo del MEP tendría 50 días de vacaciones, proyecto que operaría administrativos y técnicos con maestros. Sí, es la pregunta que tengo aquí pendiente para hacerle, exactamente, ese tipo de barbaridades. ¿De qué? Sí. ¿Quién es responsable de esas ideas? ¿Quién es responsable de aprobarlas? ¿Y cuál es el costo para el que las aprueba? Posiblemente ninguno. Don Francisco, me pongo de alguna forma en los zapatos de quienes defienden algunas de las condiciones actuales del salario público, diciendo que en realidad limitar de una manera fuerte a los ingresos de los funcionarios públicos tendrá una repercusión sobre la economía, porque en buena medida el consumo y la dinamización del comercio, etcétera, depende de estos recursos que manejan, pues que reciben vía salarios una buena parte de la población. Esto tiene alguna digamos, ¿para usted tiene algún sentido esta explicación? No en ese sentido. Si yo le sigo manteniendo los beneficios que tienen, tengo que buscar los ingresos en otros grupos. Y tengo entonces que gravar a otros grupos para poder pasarle esos beneficios a esa gente. Y entonces, a esos grupos que estoy grabando los ingresos, van a tener menos capacidad de poder hacer las cosas. Claro, aquí alguien va a pagar la factura. Aquí hay un tema. Es un tema, y en momentos de pandemia es todavía un tema más odioso, porque en la pandemia quienes han llevado el peso del ajuste y quienes están realmente sufriendo son los empleados del sector privado que se han visto desplazados de sus trabajos. Claro. Nadie del sector público se ha afectado, a nadie del sector público se le ha rebajado un centavo. Y entonces, el usar el argumento de si nos afectan el salario a nosotros, se va a caer la economía, me parece que no es válido, ¿no? Porque para no afectarle el salario a ellos, habría entonces que buscar o a quién se le afecta, o qué beneficios se reducen, o qué gastos hago menores, o a quién le cobro más. Bueno, entonces es un traslado de recursos. ¿No hay ninguna posibilidad que usted vea de gravar a los sectores más adinerados, a las rentas, o a los que generan grandes ingresos de sus empresas? Para eso yo creo que estamos hablando de la renta global, que es interesante. Porque la renta global lo que va a hacer es poner, en este momento lo que tenemos es una renta cedular, que llamamos. Y entonces, por los intereses que yo puedo recibir de mis depósitos, certificados de depósito, pago un 15% y punto. Por mi salario llego a pagar hasta un máximo un 15%. Por mis honorarios profesionales, ahí sí pago hasta un 25%. Bueno, si ponemos todo junto, de ahí vamos a tener una justicia tributaria mejor. Porque entonces ya no va a ser, si yo dependo mucho de mis ingresos de mis ingresos por intereses, bueno, y si mis ingresos por intereses fueran muchos, eso me podría llevar a escalas del 20, 25 y 30%. Entonces el salario global lo que va es eso, precisamente. Hasta un 27, me parece que habían hablado en la mesa sectorial. A lo que se llegue, ¿verdad? Pero entonces eso me parece que va a ser mucho más equitativo el pago. Y los grupos que tienen muchos ingresos, por ejemplo, por dividendos, yo pago un 15%, punto. Pero si las utilidades de la empresa, si me está mandando mucho más dividendos, pues debería poder pagar más. Don Francisco, ya se nos va el tiempo y siempre siempre se me queda pendiente un tema importante en exoneraciones. ¿Las grandes cooperativas? Yo en exoneraciones entraría. Las grandes cooperativas, desde luego, entraría, y digo desde luego porque las grandes cooperativas ya son empresas. Es decir, uno empezó como... Unas multinacionales. Son multinacionales, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Y la cooperativa, uno entiende el esfuerzo inicial
pero una vez que ya se maduran, no pueden seguir con pantalones cortos permanentemente. Es como el Chavo del Ocho, que tiene un montón de señores. El eterno niño. El eterno niño, eso no puede ser. Me parece que el salario escolar debe ser grabado, porque el salario escolar es salario. Y si es salario, ¿por qué razón? Y volvemos a los grupos de los empleados públicos, que son los que reciben principalmente el salario escolar. ¿Por qué razón? Una parte de su salario no es grabada, pero si yo estoy recibiendo anualmente lo mismo en el sector privado, sí tengo que pagar sobre eso. Me parece que eso no es justo. Entonces, hay muchos beneficios que se esconden en el argumento de la justicia del trabajador público abnegado, que es muy abnegado en general. La gente con que yo trabajé en el sector público es en realidad muy motivada, en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central, en los dos lados, pero eso no significa que en el sector privado no haya gente también muy motivada, y que deberían tener condiciones similares. Muchas gracias. 50 días de vacaciones, como se lo están queriendo recetar. De ninguna manera. Educación. Además, la condición más estimulante es tener trabajo, don Francisco. Exacto. Es tener trabajo. Y quienes han sufrido en la pandemia es el sector privado. Es la gente, no es el sector privado, es la gente que trabaja fuera del gobierno. Sí, señor. Claro. Muchísimas gracias, don Francisco. Seguimos hablando. Que tenga felices fiestas. Le agradezco mucho y disculpas por los problemas de conexión inicial. Ahí vamos todos en esa misma danza de la virtualidad. Pero sí, me pedía la palabra y esa no me la encontré. Gracias, don Guti. Muy bien. Gustoso de oírlos y igual. Que tengan muy buena semana y muy buen resto de fin de año y muy felices vacaciones. Gracias. Muy felices Navidades. Gracias, cuídense mucho, don Guti de Paula. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Nos vamos, micro de noticias y luego el Ministerio Público. Chao, hasta mañana. Hablando claro, la plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro. Síganos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter @Hablando Claro CR. Hablando claro. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Colombia 98.7. Hablando claro. Amplificando la radio. ¿Sientes que el dolor hace parte de tu día? Niños, a levantarse, que llegamos tarde al cole. Libérate del dolor con Doloneurobion N. Gracias a su triple acción, alivia el dolor, reduce la inflamación y ayuda al sistema nervioso. Rompe la barrera del dolor e inflamación con Doloneurobion N. Niños, a desayunar. Consulte con su médico. Número de oficio